Lo bueno, tenemos todavía 2 charlas, las vamos a tratar de ubicar de acá hasta la 1:30 cuando es el almuerzo. Sé que están todos deseando que sigan estas charlas, pero lo más lindo que tiene SIP Connect, y ya voy invitando a Arturo López Valerio, es que tratamos de que también las charlas... ¿Está Arturo? Ya se quedan los speakers. Arturo va a hablar sobre la explotación de los datos de redes sociales a través de inteligencia artificial. Entonces yo diría que es una parte que se viene extendiendo de la charla que dio David sobre este tema y sobre los desafíos que tenemos con la inteligencia artificial. Arturo es un empresario tecnológico, pionero en el uso y la aplicación de las tecnologías de comunicación y la información para la sofisticación de los negocios y la información en marketing. Tiene más de 22 años, aunque más de 22 tiene él, pero también de experiencia, lo que parece ilógico porque él se ve mucho más joven de la industria de Internet. Ha sido pionero en computación en la nube, comercio electrónico, marketing digital, monetización de medios, desarrollo de acciones móviles desde y en la República Dominicana. Un amigo de la casa, siempre en SIP Connect, trae algunos elementos novedosos. Así que muchas gracias, Arturo. Gracias, muy buenas tardes. Qué bueno estar de regreso en el SIP Connect. Es difícil a esta hora porque los pensamientos se van a otros lugares. Voy a ser breve porque Carlos y David estuvieron compartiendo elementos interesantes y lo mejor, y Yuval Harari lo dijo en algún momento, en un artículo en The Economist hace unos meses atrás, tenemos que diferenciar algo. Hay inteligencia artificial e inteligencia humana. Y mi inteligencia humana me dijo, estos chicos van a hablar bastante, entonces me voy a ir a algo más humano, más directo, para que tengamos en cuenta qué hacer. Aquí está. Ok, listo. Entonces, David cerró con algo interesante y no estaba en mi análisis, pero sirve para darle continuidad y ayuda, y gracias por ese contexto, porque aquellos que me conocen, abogo siempre por el tráfico directo. Y eso es algo, le voy a hacer una antesala, y es que cuando llegaron las redes sociales, los culpables de que las redes ahora, y haya casi un monopolio de las redes, somos nosotros. Porque cuando yo tenía presupuesto de marketing, lo primero que hice fue poner una valla hace 15, 12 años, 10 años, diciendo a todo el mundo que fuera a Facebook a buscarme, en vez de decir, ve a mi sitio. Gastamos ese dinero en vez de invertir en el tráfico directo porque invertimos en la tendencia. Aquellos que saben de inversión y de todo lo que es la construcción de tráfico, lógicamente, si las grandes marcas se montan, el resto sigue. Entonces ahora tenemos el terrible futuro de que el tráfico que dejamos acumular en Google no lo vamos a tener. El tráfico de redes, entonces hay que ahora seguirlo fomentando y buscando y nos quedamos con el directo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tú llegas a Estados Unidos y haces una búsqueda y lógicamente a nivel de ese resultado generativo, prácticamente es lo primero que ves. Pero si estás en Latinoamérica, en República Dominicana, por ejemplo, eso todavía no está activo. Entonces hay una brecha, lo cual cuando tú estás muy lejos del epicentro se vuelve ventaja. Por tanto, hay un tiempo de deployment que todavía no ha llegado y que es importante navegar en ello porque sobre todo habemos mucho acá de Latinoamérica y estas tecnologías van haciendo rollout progresivamente. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, yo le decía a un colega hace unos días que ya yo quería que llegara otra tendencia, porque ya, inclusive ya el término me tiene cansado. Realmente es una llave, pero tengamos en cuenta que es una herramienta. Nosotros somos una firma de consultoría que nos dimos cuenta después de programar mucho y de tener una factoría de software que al final había que ir a los negocios a explicarles para que exista la palabra que si al medio lo vemos como un producto, es adopción. Si las personas no adoptan un producto, al final el producto no va a sobrevivir. Si las personas no leen el medio,
no va a sobrevivir. Si no hay clic, no sobreviven. Pero hay una cadena de valor que al final es afectada por todas las decisiones tecnológicas y nos dimos cuenta que para poder nosotros vender un software hace 15, 18 años, sí, lo viví en esa época, Ricardo, o sea que prácticamente debemos tener en cuenta de que hay personas al final de la cadena de valor. Entonces, generalmente le ponemos tanta atención, como dijo Carlos, a la tecnología adelante y las personas van de último. Y lo primero en la gráfica que tenemos es que sí tenemos que tener un enfoque estratégico, pero hay un tema de formación que van tan rápido los cambios a nivel de todas estas tecnologías que al final las personas se quedan detrás. Entonces, hay un gran reto. Nos pasaba cuando hacíamos aplicaciones de Facebook hace 12, 13 años. Una aplicación de Facebook, el API cambiaba cada 6 meses, luego bajaba 3 meses, luego bajaba 2 meses. Llega un momento en que había que volverte un partner especializado y hacer una alianza, porque si te quedabas fuera del epicentro, no ibas a tener personal que estuviera al día para esta actualización. Y esto es importante porque si dividimos todas estas facetas de lo que hemos conversado y lo que hemos escuchado desde Carlos hasta David, entonces tenemos estos elementos. La información que tenemos que almacenarla, la colaboración que debe ocurrir con la información, porque decimos, sí tenemos inteligencia artificial, sí estamos almacenando nuestros datos, pero luego lo que hay es islas y no hay una colaboración real. Trabajamos en el sector financiero, bancarizado y no bancarizado en la República Dominicana, con el sector telecomunicaciones, y generalmente cuando contrasto con los medios de comunicación, hay una brecha en cómo se adopta la tecnología, pero la realidad es que estas brechas ocurren todos los días en los negocios, en todas partes del mundo. Y mientras te mueves en lugares diferentes del globo, lógicamente esas brechas se acentúan. Por tanto, entendemos que estas tecnologías nos pueden dar un punto de aceleración y, lógicamente, como han mencionado mis colegas, nos lleva a una transformación del negocio. Ahora, más que explotar las redes sociales, hacer una colecta, hacer minería, tenemos que entenderlas. Decimos las redes sociales y lo que vemos es un cubito, una caja negra que no desciframos todavía, pero que vemos que Meta, lógicamente, hace un experimento con threads y, lógicamente, mueve y aprovecha ¿qué? Una masa de usuarios que está ¿qué? Activa, que son usuarios directos ¿de qué? De una red social que se llama Instagram y que les dice, mira, yo tengo otro producto ahí, ¿quieres conectarte? Y no vas a tener que hacer nada, solamente hacer un clic. Inmediatamente vemos la adopción de un producto más grande de la historia de la humanidad en 5 días, 100 millones. A los medios tomó años, décadas, poder llegar a esa misma cantidad de usuarios. Y la clave está ahí. ¿Cómo estamos nosotros entendiendo? No esa audiencia, y el error con las redes sociales es que primero la utilizamos como un conducto de audiencia. Muchos le decían comunidad, pero al final lo vemos es como un zafacón de noticias. Es decir, vamos a publicar en las redes sociales y listo, cumplimos, check. Vamos a hacer un head, vamos a poner una foto y vamos a hacer unas pruebas A/B y listo, y tenemos audiencia. Y la realidad es que al final el lenguaje está cambiando. De hecho, en el QR code que está ahí hay un artículo que, gracias a don Miguel, fue publicado esta semana en el Listín Diario sobre los emojis. El lenguaje de los alfa, de los zeta, de aquellos que queremos que vayan al medio a leer mañana, está cambiando. Y de hecho, yo creo que yo le envié en el artículo a don Miguel un emoji y lo quitaron. Entonces, para humanizar, y ustedes me dirán, humanizar, Arturo, pero eso está destrozando el lenguaje, sí. Pero al final, una encuesta que hizo Adobe, que está en el artículo, para no sobreabundar, lo pueden leer, el año pasado, prácticamente lo que dicen, los chicos están dispuestos a llegar a un dominio, y lo que quiero es que hoy se lleven esa reflexión y hagan un análisis, se sienten con sus equipos, quieren acceder a un sitio a través de emoji. En vez de escribir el listín diario, poner un emoji, 2 emojis, 3 emojis y entré al listín. Ahora la pregunta, ¿ustedes piensan cómo se puede pronunciar su medio en emoji? Una sección de su medio. Y me dirán, bueno, Arturo, esto es banal. No, eso está ocurriendo.
Y en mi país hay ya 30% de usuarios en la Internet que están buscando esto. No están buscando el titular. Llegan a la noticia porque se ocurre un efecto viral, alguien la comparte y generalmente llega en video. Como decía Carlos, ahora tenemos más videos y tenemos que controlar estos videos. Pero al final de cuentas, es como un universo paralelo que está ocurriendo fuera de lo que podemos gestionar y el lenguaje está cambiando. Yuval Harari lo decía en su artículo en The Economist, está cambiando. La inteligencia artificial generativa va a afectar, sí, pero la realidad es que los jóvenes también vienen con un nuevo lenguaje. Y eso no es la inteligencia artificial. No hay un prompt que le diga, salvo que ustedes prueben, cómo decir las cosas en emoji, pero en algún momento esto lo que hace es la conexión, como cuando invertíamos en el comercial o cuando buscamos un atleta y lo ponemos en un anuncio. Es parte de la evolución de la comunicación per se. Entonces, ¿qué sucede con la tendencia? Y a mí también esa es de las palabras que a través de los años también generan problemas. Y es que al final del día no podemos juzgar la conversación por la tendencia. Para mí la tendencia es simplemente un incremento en la volumetría de un arista en específico. Esto es una gráfica de cómo la mención de los posibles candidatos a la presidencia en la República Dominicana estuvo la volumetría generada durante un periodo de un mes. Ahora, ¿qué pasa? Si vemos el pico es una marcha que hizo el partido de oposición PLD durante ese periodo. Y lógicamente hay un montón de conversación y hay un montón de emojis y de palabras. De hecho, los emojis que vimos en la gráfica anterior, me devuelvo, son de esa tendencia. Entonces, ahí lo vemos diferente, porque esa es una conversación política. Y es una conversación que debemos ponerle atención, no a nivel de contenido, sino a nivel de la conexión con esa audiencia, de cómo podemos hacer el match entre ese usuario y lo que nosotros hacemos. Y a eso aplica para toda industria. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una oportunidad a través de estas tecnologías de, lógicamente, empezar a almacenar. Nuestra empresa en República Dominicana tiene el mayor repositorio de conversaciones porque, como todas estas conversaciones afectan una decisión de compra, un préstamo, una apertura de cuenta, trabajamos en el sector financiero, lógicamente nos dimos cuenta hace 5 años de que teníamos que entender la conversación, punto, para saber dónde estaban las oportunidades. Ahora yo les pregunto, si me levantan la mano, ¿quiénes aquí en sus equipos están analizando las conversaciones? No para producir contenido, sino para hacer cualquier cosa, cualquier respuesta es buena. ¿Me pueden levantar la mano, por favor? Un valiente, ¿no? Ok. Entonces, de esas líneas que presentaba David, donde está el tráfico directo, donde está el social, no hay quórum acá del análisis de conversación social. Y eso creo que es un punto que pueden llevarse a sus medios. Y creo que mi trabajo está hecho acá. Entonces, importante es que y es donde les voy a dar la pista para que puedan empezar a trabajar, porque no les voy a mostrar la realidad y dejarlos ahí, ¿verdad?, desamparados. Y está en las conversaciones. Todos los elementos que puede trabajar una inteligencia artificial generativa o cualquier herramienta de inteligencia artificial va a procesar texto, imagen, video, audio. Todavía no hay más nada. Todavía no se procesan pensamientos y cualquier cosa se van a convertir en texto, imagen, audio, video. Entonces, los comentarios son elementos que están en sus canales sociales. Los comentarios de Instagram, en mi país se comenta mucho en Instagram más que en Twitter. Entonces, ustedes pueden ir a extraer esas conversaciones, a entender qué se está diciendo, cuál es el pulso. Porque muchas veces está la noticia, entendemos que la noticia es buena, pero analicemos qué se dice de la noticia. O a quién, como dicen en mi país, lo involucran en la noticia. O qué está paralelo. O, como decimos, la otra conversación de la noticia, que quizá es invisible para nosotros y nosotros mañana volvemos a publicar el hilo porque está dentro de la planificación editorial y estamos ignorando a lo que está diciendo la audiencia en los comentarios. ¿Quién se está dando cuenta? El TikToker, el Community Manager, pero eso no tienen control en la decisión editorial. Entonces, la premisa aquí es pongámosles atención. 1 de cada 10 empresas en la región del Caribe, donde servimos, solamente están analizando datos de conversaciones digitales. Y hoy vimos que 0 del fórum que tenemos
conectados hoy en el ZipConnect. Ahora, cuando la entendamos, para entender hay que conectar y debemos conectar las redes sociales. ¿Quiénes trabajan con los APIs de redes sociales? No para publicar contenido, sino de nuevo, para colectar información. Como la respuesta anterior fue 0, asumo que 0 también. Entonces, inclusive a los proveedores que tienen CMS y soluciones similares, consideren trabajar los APIs de redes sociales. Ya vimos el efecto de threads, es potable de que aparezca una red social nueva controlada por cualquier grupo de redes sociales. Por tanto, vamos a tener nuevos canales y lo que va a ocurrir es una atomización. Ya Meta entendió que no tiene que forzar a todo el mundo a usar el Facebook viejo. ¿Quién ha entrado a Facebook recientemente no para trabajar? Levante la mano. Ok, al igual que yo no entro a Facebook. Entonces, muy bien, nos movimos, pero hay una audiencia ahí. Pero no, yo no quiero ver a esos que se quedaron, sino nosotros que nos estamos moviendo y mañana nos movimos a Threads. No hay API de Threads, no podemos hacer nada, tenemos que ir por un teléfono. No, hay un control de nuestro proceso, que estamos hablando de eficiencia e inteligencia artificial, y tenemos que manejar una red social nueva a mano. Sí, vamos a copiar lo que generemos digitalmente, pero nosotros que trabajamos con herramientas sociales, es una pesadilla venir a controlar después que tú tienes un workflow. Pasa. Es decir, que por más que avancemos, consideremos un Waterloo, es decir, que en algún momento hay un step back y el Threads nos enseña de que sí, que por más que automaticemos, va a venir alguien que va a tomar una decisión en la cadena de valor tecnológica, te va a decir, tú sabes qué, todavía no estoy listo, estoy haciendo una beta masiva en el planeta y vas a tener que hacerlo desde tu teléfono. Lo siento. Y no puedes tener múltiples cuentas, tienes que desloguearte y loguearte. Dolor de cabeza para el community, pero afecta a la organización. Entonces, ¿hay que conectar? Sí, en la medida que podamos. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo conecto la conversación social, estamos entonces no solamente viendo el contexto, teniendo la capacidad de extraer las conversaciones, sino llegar a ¿quién? Al usuario, a la audiencia, pero al mismo tiempo a ese potencial tráfico directo. Por eso me encantó lo que dijo David, porque al final de cuentas lo que tenemos que trabajar en nuestras estrategias para motorizar nuestros medios es poder llevar y hacer la conversión al usuario directo, porque si no, el futuro va a ser más complicado porque un tercero va a gobernar quién va a leer mi información, por más amigo que sea de ustedes. Pero al final, quien tiene el display tiene el control. ¿Okay? Es igual que el algoritmo de Uber. El algoritmo de Uber no te busca porque tú haces, digitas la dirección. Yo me quemé en el examen para ser country manager de Uber hace muchos años, entonces tengo el conocimiento de causa. Y realmente cuando abres el mapa, ya él está trabajando el algoritmo. Y él ya sabe a quién te va a enviar. Es lo que está viendo, es realmente para dónde tú estás decidiendo, porque somos la variable X, hacia dónde tú quieres ir. Entonces, esa potencia de nosotros poder conocer quién y luego tener esa información para saber, por ejemplo, nosotros en República Dominicana tenemos un tipo de categoría que se llama usuarios de interés dirigido. Comúnmente los medios le dicen bots, que son estas cuentas falsas, pero realmente hemos contactado que hay grupos de profesionales que se dedican no a hacer bots, sino a influir en la conversación, generalmente política, pero nos dimos cuenta que sí, se estaban empezando a abrir los servicios hacia el sector financiero, hacia el sector seguro, y estaban generando ataques. ¿Cómo nos dimos cuenta que eran humanos? Porque empezamos a analizar las conversaciones y ver cada conversación hacia dónde iba. Ya nosotros sabemos quién ataca a las telefónicas, a los gremios, a las aseguradoras, a los bancos. Entonces, esa información nos permite hacer mejores estrategias. Entonces, 6 de cada 10 empresas poseen un CRM. ¿Por qué les digo un CRM? Porque al final, si queremos tráfico directo, tenemos que saber quién llega. Si queremos poner un paywall, al final el usuario se va a tener que identificar. Va a tener que poner ¿qué? Un nombre, un correo electrónico y una tarjeta de crédito. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a invitar a un desconocido para que llegue a nuestro paywall si podemos invitar a alguien que ya conocemos y realmente hacer una estrategia? Entonces, técnicas viejas, entre comillas, como el correo electrónico, como las listas,
vuelven a tener mejor relevancia y total, que los datos de SEMrush dicen que al final las conversiones de los newsletters son más altas que cualquier otro medio. Entonces tenemos un reto por delante, porque aunque tenemos la tecnología instalada en muchas organizaciones, al final no se usan porque no se están conectando a la cadena de valor y generando valor. Entonces, al final, yo puedo saber que Giovanni, que le gustó el artículo que escribí, lógicamente está interactuando conmigo y lo llevo a un punto de datos donde yo pueda utilizarlo en el futuro. Y esta es una parte súper importante porque ya sabemos, es Giovanni y yo puedo entonces indagar la conversación de Giovanni. Entonces, en resumen, ¿hay que conectar las redes al negocio? Sí. Hay que recolectar datos. Recomiendo que se pueda hacer un análisis de sentimiento. Es verdad, es viejo, es old fashion, pero recuerden, estamos como en un momento en donde el retro está de moda. Por tanto, por más rápido que nos vamos hacia adelante, hay que tener algo legacy para que no nos descuidemos. Scoring, tengamos las listas de personas e indiquemos un score por la variable competitiva que queramos utilizar. Si va a ser un suscriptor, si va a ser alguien de audiencia amplia, si es para anuncios. Luego, entonces, detectamos las tendencias de la conversación, segmentamos y personalizamos para los que hacen marketing masivo y luego, entonces, podemos conectar ese tráfico, ese individuo, tráfico convertido en individuo, entonces, en una venta o una suscripción. Entonces, técnicamente hablando, valoremos la volumetría, que son las sintaxis que están en las conversaciones. Vamos a buscar un indicador dentro del negocio como tal para que le prestemos atención, utilicemos procesamiento de lenguaje natural para entender el volumen de las conversaciones y diseñemos un plan. No es posible que le demos la espalda a las redes sociales, aunque fuimos nosotros quienes abrimos la puerta. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Tu teléfono? También voy a sortear un teléfono. No. Okay. Rodrigo me sacó esto, lo puso, Google lo acaba de poner en eBay. Están recaudando dinero, ya no saben por dónde ir. Están con problemas financieros.